Buenos días, iglesia. Un privilegio estar aquí una vez más para hablar de las cosas que el Señor nos ha hablado. Y ya anticipo que en esa palabra que el Señor nos dio y la titulamos La salvación y el fruto, lo que queremos aquí es contestar dos preguntas que quizás en algún momento tú te hayas preguntado, que quizás ou nunca has pensado en ellas, pero bueno, vamos a tratar de, a la luz de la palabra, encontrar respuesta a dos preguntas. Pero antes de presentar la primera pregunta, voy a usar una ilustración que nos va a conectar con el tema. Y quiero explicarles por qué uso esa ilustración, ¿no? Ustedes saben que nuestra mente es un gran banco de imágenes. Nosotros en nuestra mente, a lo largo de la vida, vamos guardando imágenes y experiencias de cosas que vivimos. Y el Señor Jesús, sabiendo de eso, Él usaba mucho las ilustraciones para que las personas pudieran imaginarse diferentes situaciones y verdades bíblicas y a través de ellas pudiera enseñar. Entonces Jesús decía, el reino de los cielos es como 10 vírgenes. Y uno se ponía a empezar a imaginar esa escena. Y claro, Jesús no contaba con esas pantallas que nosotros tenemos. Entonces era 100% ilustrativo, no podía mostrar así como tenemos el privilegio. Pero nosotros a través de las imágenes absorbemos más el conocimiento y nos recordamos más de lo que aprendimos. Entonces vamos a usar una ilustración acá que puede parecer una ilustración de Eagle Kids, puede ser. De pronto tú pienses, no, Bernardo, eso es muy de niños. Y está bien, yo acepto eso, yo puedo convivir con eso. Pero el mensaje, yo quiero al final que quede una imagen en su mente, para que a partir de esa imagen tú puedas reflexionar y pensar sobre tu propia vida. Entonces, en esa ilustración se dice que en un parque habían 2 árboles. En determinado parque habían 2 árboles y había un jardinero que cuidaba de esos árboles. Este jardinero tenía un aprecio especial por esos árboles, estaba siempre pendiente de ellos, los cuidaba, estaba observando si estaban bien regados, bien cuidados. Este jardinero estaba pendiente, muy atento a estos 2 árboles. Pero cierto día observó que 2 ingenieros se acercaron a estos árboles y estaban allá con sus planes y hablando entre ellos. Y ese jardinero se acercó a esos 2 ingenieros para tratar de escuchar, bueno, qué están hablando. Y los escuchó hablar que allí pasaría una carretera. Justo donde estaban esos árboles pasaría una carretera. Y esos árboles entonces tendrían que ser cortados. Esos árboles tendrían que ser cortados porque preciso ahí pasaría la carretera. Ese jardinero se preocupó porque, como yo ya dije a un principio, le gustaban mucho esos árboles, los cuidaba y él no dudó en buscar una manera de salvar esos árboles. Entonces, con mucho cuidado, él fue allá y trató de cavar y sacarlos para subir a un camión y llevarlos a un otro sitio donde pudieran estar seguros. Y lo logró. Encontró un sitio, los volvió a plantar y se dio cuenta que esos árboles habían sobrevivido. Esos árboles estaban salvos. 2 árboles que estaban condenados a ser cortados, a ser leña o cualquier otro fin, ahora estaban salvos. Pero pasó un tiempo y él observó que solo uno de los árboles produjo fruto y el otro 0 fruto. Bueno, esa es la imagen que llegamos, que yo quiero que ahora podamos estar mirando y que cada uno piense, bueno, yo, ¿cuál de esos 2 árboles yo soy? Porque muchos acá, o todos acá, o la gran mayoría acá, nos consideramos salvos en Cristo.
Cristo nos salvó, murió en la cruz por nosotros, lo reconocemos, aceptamos y estamos salvos. Pero yo me pregunto, ¿todos damos fruto? ¿Todos estamos manifestando fruto a partir de esa salvación que hemos recibido? Y quiero que tú mires esa imagen y empieces a pensar, bueno, ¿cuál de esos árboles soy yo? ¿O en qué momento estoy yo? ¿O cuánto fruto mi vida ha producido? Y ahí viene la primera pregunta importante de esa mañana, y es esta: ¿salvo sin fruto? ¿Eso es posible? ¿Será que yo realmente puedo ser salvo en Cristo y no producir fruto? Y es una pregunta difícil, no es una pregunta que tiene respuesta sencilla, porque sabemos que la salvación es inmediata, ¿no? O sea, yo acepto a Cristo, reconozco como mi Señor Salvador y yo soy salvo. Eso es inmediato, pero el fruto toma tiempo, ¿cierto? El fruto. Entonces tenemos que mirar a partir de la Escritura, tenemos que ir a la palabra y ver, bueno, ¿qué dice la palabra sobre eso? ¿Será que yo encuentro respuesta a esa pregunta en la palabra? ¿Puedo ser salvo y no producir fruto? Entonces quiero empezar con el primer versículo, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y aquí yo podría cambiar: la salvación no es un premio por el fruto que has producido. Y sería válido porque mantendría el sentido del mensaje. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, Efesios nos dice que no somos salvos por producir fruto. En conclusión es eso. Yo no soy salvo por producir fruto. Porque si yo fuera salvo por producir fruto, yo tendría que decir que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. Y sabemos que fue. Cristo murió en la cruz por mí, y lo único que yo necesito hacer es aceptar ese regalo, es recibir ese regalo. No tengo que hacer nada más que eso. Nada más que decir: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y por eso yo puedo tener la salvación. Entonces es un reconocimiento de algo que Cristo hizo. Y Él lo hizo completo, lo hizo 100%. No hay nada que yo pueda hacer que va a complementar la salvación. No hay nada que yo pueda hacer que me va a hacer más salvo, que va a completar la salvación. Hace un tiempo yo vi un video en YouTube, una barbaridad, una pastora diciendo que lo que Cristo había hecho el 60%. Y a nosotros nos toca el 40%. Tipo, Cristo hizo la mayor parte, pero nosotros tenemos que hacer los otros 40%. Y eso es totalmente absurdo y antibíblico y no condice con lo que aprendemos en la palabra. Cristo hizo todo, hermanos. Todo. No hay nada que yo pueda hacer para completar la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él ya hizo todo. Yo simplemente acepto esta verdad. Eso es lo que tengo que hacer, solamente aceptar algo que ya está hecho, algo que ya es completo. Yo tengo que decir: sí, reconozco que Cristo murió por mí y por eso yo puedo tener acceso a la salvación. Pero tenemos que seguir leyendo, ¿no? Porque no podemos basar nada en un solo versículo, porque a partir de eso yo podría decir: no, yo puedo ser salvo y no producir fruto, porque el fruto no es necesario para la salvación. Pero si yo leo Juan 15, 5, dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo ya veo, si yo voy a un segundo versículo y miro de que el Señor Jesús dijo que el que permanece en él sí produce mucho fruto. Juan 15 habla sobre
permanecer conectado. Permanecer conectado como un requisito para producir fruto. Y aquí quiero agregar algo que es importante, de que el fruto es algo que brota, no es algo que se fabrica. ¿O alguien ya vio una fábrica de manzanas? O sea, no existe fábrica de manzanas. Si yo quiero tener una manzana, necesito plantar. ¿Cómo se llama el árbol de manzana? Manzano. Necesito plantar un manzano, regar, esperar, dar tiempo, hacer todo bien y esperar que nazca el fruto. Y la verdad, yo no puedo hacer nada humanamente hablando, además de hacer los pasos normales: cavar el hueco, poner la semilla, regar, plantar, cuidar. O sea, no puedo fabricar. Por más que yo haga fuerza, necesito que la naturaleza produzca el fruto. Casi algo sobrenatural. Bueno, no es sobrenatural porque es natural, es la naturaleza que creó Dios. Pero es algo que yo no tengo un pleno dominio. Porque yo puedo plantar un manzano y no nacer ninguna manzana, ¿cierto? Puede ser, por alguna razón, o sea, y por más que yo esté al lado haciendo fuerza, diciendo: manzana, salga, necesito ver manzana. Necesito la naturaleza, necesito el círculo. El primer servicio yo daba un ejemplo que puede parecer absurdo, ¿no? Pero me gustan los ejemplos absurdos. Imagina esa silla que usted está sentado. ¿Esa silla fue fabricada o brotó? Fue fabricada, ¿no? Ahora imagina si las sillas tuvieran que brotar. Que nosotros, para tener un salón como ese, tuviera que cavar huecos y plantar la semente de silla y esperar que la silla brote. Bueno, yo vuelvo a Juan 15 y dice, o sea, lo que brota tiene que estar conectado a algo. Para fabricar algo no necesito conexión con nada. Yo puedo hacer una silla comprando madera, tornillos, lo que sea, y montar una silla y tengo una silla. No tengo que estar conectado a nada. Pero el fruto, si las sillas tuvieran que brotar del suelo, necesitaría que estuviera conectado al suelo. De la misma manera, nosotros, para producir fruto, necesitamos estar conectados en Cristo. Miremos otro versículo, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pablo habla a unos hermanos que no eran tan maduros, ¿no? Él dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y yo quiero decir que hay muchos que conocemos a Cristo, nos consideramos salvos, pero aún somos inmaduros. No estamos listos para recibir una palabra más fuerte, más robusta, que nos impacte y nos cambie la vida. Y eso me dice que, 1 Corintios 13, 3 nos enseña que yo puedo ser creyente, pero ser inmaduro. Y de pronto mi falta de fruto es por inmadurez, porque yo no logro crecer. Y también yo usaba la ilustración en el primer servicio. Es como si hubiera un hombre aquí de 30 años que aún vive con su mamá, y su mamá trae al servicio y lo trae junto a su biberón de lechecita. Y a mitad del servicio le da su biberón para que él beba su leche, y tiene 30 años. Sería ridículo, ¿no? Pero bueno, muchos de nosotros estamos en una iglesia con biberón de leche todavía porque no avanzamos, no superamos etapas, no crecimos, no aprendemos y no producimos frutos. Es el cristiano inmaduro.
Y Marcos, otro versículo, Mateo, 7:16. Ese sí es contundente. Dice, ¿puedes identificarlos? ¿A quién? A los cristianos, a nosotros, por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Mira, lo que Mateo nos dice es de que el fruto es la marca de un cristiano. El fruto es lo que nos diferencia. Si no, somos iguales que cualquier persona en la calle que no tiene a Cristo. ¿Y eso es una persona salva? Que se comporta igual que cualquiera. Y quiero terminar esa primera pregunta hablando de un personaje muy conocido en la palabra, que muchas veces es ejemplo de un montón de cosas equivocadas. Y es el ladrón de la cruz. Nosotros lo usamos como ejemplo porque decimos, es que el ladrón de la cruz no tuvo tiempo de hacer nada. Él murió y se fue al cielo. Entonces sí es posible ser salvo sin fruto. Y quiero que analicemos con detenimiento este pasaje que está en Lucas 23, 39 al 43, que cuenta qué pasó exactamente ahí. Y que junto conmigo podamos entender y ustedes me dirán qué pasó aquí. Entonces dice que uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo miro ese texto y primero que yo puedo ver es de que los dos conocían a Jesús, ¿cierto? Porque el primero dijo, tú no eres el Mesías. Los dos conocían a Jesús, los dos sabían que, mejor dicho, uno, el que dijo, que preguntó, ¿acaso no eres el Mesías? Él no le creía. Él no creía en Jesús como Mesías. En cambio, el otro criminal, él sí reconoce. Y si yo empiezo a mirar las palabras de ese criminal, el que aceptó, yo puedo ver en él, primero, convicción de pecado. Sí, porque él dice, nosotros merecemos morir. Eso es con mi convicción de pecado. Yo veo en él temor de Dios. Él le dice, ni siquiera respetas a Dios. Yo veo en él defensa pública de Cristo. Y eso es un testimonio público. Alguien me dice, no, él no tuvo tiempo de predicar. Para mí predicó desde la cruz. Y declaró que Jesús sí era el Mesías. El ladrón de la cruz sí predicó, colgado. Igual que Cristo, él predicó fe en el reino. Él creyó en el reino porque él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, él creyó en un reino fuera de este mundo. Él tuvo más fe que muchos de nosotros. Humildad al pedir misericordia. Él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Entonces me digan lo que quieran. Yo veo que el ladrón de la cruz sí manifestó fruto. Manifestó mucho fruto. No tuvo mucho tiempo para hacer mucho más, pero él manifestó fruto, porque si yo soy alcanzado por la gracia redentora de Cristo, mis hermanos, es inevitable el fruto nace, incluso porque yo no fabrico el fruto, no es una decisión, el fruto nace, ¿no? Y ahí me atrevo a contestar la primera pregunta, salvo sin fruto, ¿es posible? Y me atrevo a decir, no es posible. No es posible que tú seas salvo y no tengas fruto. Porque tú puedes tener algunos comportamientos de cristiano, venir a la iglesia un domingo,
hacer cosas que eventualmente hace un cristiano, pero ser como el otro ladrón de la cruz, sentarte allá y decir, esos creyentes, mira ahí, qué ridículos se ven saltando. Yo puedo hacer muchas cosas y tener algunos comportamientos puntuales y no ser salvo. Entonces, necesito entender de que yo debo producir fruto. Y ahí vamos entonces para la segunda pregunta. Pero antes de la segunda pregunta quiero leer, bueno, Bernardo, cuando hablamos de fruto, ¿de qué fruto estamos hablando? Y quiero decir que estamos hablando específicamente de los frutos o del fruto registrado en Gálatas 5, 22 a 23, que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, dos puntos, y ese es el fruto que un cristiano, que una persona salva en Cristo debe manifestar, debe producir, debe brotar a través de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Amor, alegría, leamos juntos. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice el versículo que no existen leyes contra esas cosas. Es decir, no hay una ley contra la humildad. Mira, es prohibido ser humilde. Aquí no nos gustan los humildes. La humildad es penalizada. No existe ley contra el amor. Es que amas demasiado, tienes que dejar de amar. Si no, te vas a la cárcel. No existe ley contra el fruto del Espíritu. Pero aquí quiero llamar la atención a algo muy importante que a veces no nos dimos cuenta. Y yo destaqué en el versículo que es, en cambio, la clase de fruto. Mira que dice fruto y no frutos. Porque uno tiene una tendencia a creer que son los frutos del Espíritu, como si fueran muchos. Y la verdad es el fruto. ¿Por qué? Porque yo, si soy lleno del Espíritu Santo, yo produzco un solo fruto que se manifiesta de 9 diferentes maneras y 9 diferentes contextos. Entonces es un solo fruto. Es diferente de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, que yo puedo tener unos y no tener otros. El fruto del Espíritu, yo no puedo decir, es que yo tengo amor, pero no, la paciencia no es mi fruto del Espíritu, no la puedo tener. Yo no puedo decir que yo tengo uno y no tengo el otro, porque el fruto es completo. De hecho, yo no puedo tener amor y no tener dominio propio. ¿Cómo yo voy a tener amor sin dominio propio? Entonces le golpeo a mi esposa porque la amo, pero es que me saca la piedra, entonces la golpeo para disciplinarla, pero la sigo amando. Es falso. O sea, no existe paz sin paciencia. ¿Cómo yo tengo paz y no tengo paciencia? ¿Cómo yo tengo paciencia y no tengo paz? Son 9 diferentes manifestaciones. Esta mañana, cuando yo saqué a mi perrito a hacer sus necesidades, que son 2, ¿no? Número 1 y número 2. Uno habitualmente recoge el depósito bruto que él hace del número 2, ¿no? Entonces uno lleva la bolsita y recoge. Esta mañana yo tuve la oportunidad de manifestar un fruto del Espíritu llamado gentileza, que es recoger el depósito bruto de mi perro y de los vecinos míos que no recogen el de los suyos. Entonces yo hoy creo que recogí mínimo 6. Además del mío, yo recogí otros 6 depósitos brutos de mis amados vecinos. Entonces yo tuve la oportunidad de manifestar un fruto del Espíritu muy claro, que es la gentileza. Pero la gentileza tiene que ir acompañada de gozo, de alegría. Entonces uno tiene que recoger, pero no haciendo cara de asco, uno tiene que hacer con alegría, uno con satisfacción, sirviendo. Sí, así es.
Y yo uso ese ejemplo muy sencillo para ilustrar cómo, porque si yo hiciera a regañadientes, si yo hiciera esos vecinos desgraciados, impíos, tampoco, ¿no? O sea, no. Entonces el fruto, porque ahí yo puedo tener comportamientos, puede haber gente que tenga comportamientos adecuados en determinada situación, pero lo hace de mala gana, le hace sin gozo, sin alegría. Es decir, el fruto es uno solo. Bueno, hecha esa introducción, vamos a la segunda pregunta. Esa fue la introducción de la segunda pregunta, no de la prédica, no se asusten. Aquí vamos a terminar en horario. La segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para producir frutos? Si yo ya sé que un salvo necesita sí o sí producir fruto. Esa fue la primera pregunta que contestamos. Ahora necesito decir, bueno, entonces, ¿cómo produzco fruto? Porque ya vimos de que de nada sirve pararme a un manzano y hacer fuerza y decir, salga manzana, salga. No, o sea, pero hay cosas que yo puedo hacer para que el manzano produzca fruto, ¿no? Hay cosas que dependen de mí, aunque yo necesito de ese factor sobrenatural llamado naturaleza para hacer. Y voy a muy rápido repasar 5 cosas que nosotros debemos hacer para producir fruto. Primera de ellas, ya hablamos inclusive, permanecer en Cristo. Dice la palabra, permanece en mí y permaneced en mí y yo en vosotros, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces ya entendí de que yo para producir fruto necesito estar conectado, ¿no? Yo no fabrico manzana, la manzana nace del manzano, y para nacer del manzano necesito estar conectada, ¿no? Si no, como la silla, yo la puedo fabricar, gracias a Dios no tiene que brotar del piso para que tuviéramos, no, ya el fruto no. Entonces, yo produzco fruto cuando permanezco en Cristo, cuando me permanezco conectado en Cristo. ¿Y cómo yo permanezco conectado en Cristo? Tiempo diario con la palabra, oración constante y una dependencia real, de realmente depender de Cristo, entregar a Él mi vida, depender de Él. Número 2, segunda cosa que necesito hacer, andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, nosotros sabemos de que hay una lucha entre carne y espíritu en nosotros. Si yo no ando en el Espíritu, invariablemente yo voy a perder para mi carne. Porque mi carne no quiere ir a recoger el depósito bruto de los otros perros, ni siquiera del mío. O sea, si yo hablo por mi carne, yo me hago que estoy hablando por teléfono. De hecho, hay vecinos que hacen eso, yo ya los vi. El perro está ahí y ellos al teléfono, tipo, no vi. Y ahí se van. Yo digo, bueno, yo voy allá y le recojo. Pero eso yo no puedo hacer en mi carne jamás lo haría. Eso solo puedo hacerlo en el Espíritu. Entonces, eso hay que hacer, andar en el Espíritu para poder hacer eso. El fruto crece en decisiones pequeñas y repetidas, ¿entiende eso? Tercero, hablamos ahora mortificar la carne, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24. Mira, yo no puedo esperar de que yo pase un día alimentando mi carne y voy a producir frutos. Yo no puedo esperar de que yo voy a estar todo el día viendo Netflix, YouTube, Instagram, y que cuando tenga un momento con mi esposa difícil, yo voy a tener dominio propio. En cambio, si yo mato mi carne para alimentar mi espíritu, si yo estoy sacrificando mi carne constantemente, tendré más posibilidades de que cuando llegue ese momento difícil con mi esposa, yo pueda matar mi carne y hacer lo que el Espíritu quiere que yo haga, que yo produzca. Cuarto, aceptar el proceso. Crecimiento en pruebas.
El versículo Santiago 1, 2, 4, yo resumí ahí para tener solo la esencia. Tened por sumo gozo, ¿no?, el pasar por diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y cabales. Santiago 1, 2 y 4. Mira, ya hablamos, un árbol no da fruto en 24 horas. Yo no puedo plantar un manzano y esperar que mañana ya tenga manzanas. Es un proceso, toma tiempo. Y durante el proceso, durante esa prueba, yo estoy desarrollando paciencia, yo estoy entrenando mi espíritu. Yo tengo que ir allá, regar, plantar, podar. Tengo que hacer todo el paso a paso, entendiendo de que lleva tiempo. Yo me acuerdo una escena de la película El Todopoderoso 2, la del Noé de Nueva York. ¿Sí vieron esa película? Hay una escena, la esposa se pelea con el esposo, ¿no? Porque no está de acuerdo que él construye el arca. Ella va a una cafetería y allá se encuentra con Dios, supuestamente, que es el personaje interpretado por Morgan Freeman. Y él le pregunta, y ellos estaban hablando, y Dios le dice a la señorita, si tú le pides paciencia a Dios, ¿tú crees que Dios te da paciencia o te da la oportunidad de ser paciente? Y eso es lo que pasa en los procesos. En los procesos el Señor nos está dando la oportunidad de manifestar el fruto. Mis vecinos me dan oportunidades de manifestar el fruto del Espíritu Santo diariamente. Gloria a Dios por eso, por mis vecinos, ¿no? Pero recoja usted de su perrito, por favor. Entonces, eso es lo que pasa en las pruebas. Y quinto y último, vida en comunidad. Mira, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Mira, la vida en comunidad es aquí, donde somos iglesia, que tenemos mucha oportunidad de manifestar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí hay un salón lleno de personas imperfectas. Aquí hay un salón lleno de gente que te va a hablar feo, te va a mirar feo, te va a pisar el pie, te va, y la palabra dice, ¿no? El hierro con hierro se afila. Para eso estamos. A mí me gustó mucho, estuvo Camilo aquí, el hijo del pastor Arturo, para nuestro encuentro de servidores. Él dijo una frase que yo quiero que tú la notes ahí. De hecho, yo la puse ahí en la invitación del servicio de este domingo, si no la copiaste. Él dijo que el cristianismo es algo que se vive en comunidad con una responsabilidad individual. Qué tremendo, ¿no? El cristianismo es algo que se vive en comunidad porque lo vivimos juntos, como hermanos, como cuerpo de Cristo, pero con responsabilidad individual. Yo no puedo llegar al cielo delante del Señor y decir, no, lo que pasa es que ustedes no saben cómo era Luis Alfredo. No, es terrible, o sea, ¿cómo yo me lo aguanto? No me importa cómo sea Luis Alfredo. Yo voy a responder por cómo yo, Bernardo, actué, me comporté, lo que yo dije, pero vivimos en comunidad. Estamos aquí uno formando al otro. Y quiero invitar a los músicos, si pueden pasar, ya vamos terminando, porque lo que queremos hoy es retarlos. Lo que el Señor quiere es retarte a de que tú puedas decidir ser un árbol lleno de frutos. Que tú no te conformes con una vida sin fruto. Que tú no digas a ti mismo, no, es que la paciencia no va conmigo. La alegría tampoco, yo soy depresivo, Dios me hizo así, yo no puedo tener alegría. Todo lo contrario, que nosotros podamos entender de que, de hecho, quiero decir algo, que triste puede ser una vida sin los frutos o sin el fruto del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué triste una vida sin amor, sin alegría,
sin paz, sin paciencia, sin bondad, fidelidad, humildad y sin dominio propio. Qué triste es una vida donde yo no logro nunca avanzar, donde yo no logro nunca crecer, donde yo no logro nunca ser mejor. Estoy 30 años en una iglesia, pero sigo siendo el mismo del primer día. No, eso no puede ser así. Yo debo buscar esos frutos, ese fruto, aliás, el fruto del Espíritu, para que Él pueda manifestarse en mí. Y te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y luego vamos a alabar al Señor. Vamos a invitar el Espíritu Santo a que venga, porque lo necesitamos. Pero primero vamos a orar y decir: Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro delante de ti, Señor, que yo quiero tener el fruto del Espíritu, Señor. Yo quiero manifestar, Señor, a través de mis comportamientos. Yo quiero manifestar a través de mi vida el amor, Señor, la alegría. Yo quiero manifestar la paz, la paciencia, la gentileza, Señor. Yo quiero manifestar la fidelidad, la bondad y la humildad. Y quiero, Señor, tener dominio propio. Señor, yo quiero desarrollar ese fruto del Espíritu para que las personas puedan ver en mí a alguien que es diferente. Y a partir de esa diferencia que me puedan preguntar y decir: ¿qué tienes que tú eres así? Porque yo estoy contigo, yo siento una paz que no entiendo. Yo veo en ti una alegría que yo no la comprendo. Yo veo en ti gentileza que sobrepasa lo normal de cualquier ser humano. Señor, nosotros queremos desarrollar ese fruto, pero sabemos, Señor, de que el fruto brota de una vida conectada a Cristo. El fruto nace es del Espíritu Santo, Señor. No hay nada que yo pueda hacer en mi carne para generar ese fruto, pero yo sé, Señor, que por el Espíritu Santo yo lo puedo hacer. Y por eso ahora queremos cantar: Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Venido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh Espíritu de Dios, Espíritu
amado, te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Por nuestra fuerza no podemos hacer, pero en este año, Señor, que nos propusimos ser llenos del Espíritu Santo, te pedimos, haznos productores, Señor, del fruto del Espíritu, Señor, para que podamos manifestar tu obra perfecta, Señor, tu obra claramente manifestada en nuestra vida por medio del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la gentileza, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y del dominio propio. Que podamos, Señor, manifestar tu luz, ser sal de esa tierra e impactar vidas, Padre amado. Es lo que oramos y te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendice, iglesia.